Son cifras enormes. O sea, lo de los fallecidos, fíjate, vamos a darle una vuelta a lo de los fallecidos. Son 9.000 y pico los del año pasado. Si los pasamos a días, pues son 26 por día. Si los pasamos ahora es más de uno fallecido por hora, ¿no? Es decir, a lo largo de todo el año pasado, ¿no? Es un drama. Incluso para los que sobreviven, para esos otros 40.000 que han sobrevivido, es una experiencia tan traumática, es una experiencia tan dura que, bueno, que la van a llevar de por vida, sin duda alguna, ¿no? Vino para charlar. Un podcast de Aldabea Comunicación, con el apoyo de Bodegas JF Arriezu. En Vino para charlar seguimos creciendo y de la mano de nuestro amigo José Félix de Bodegas JF Arriezu estamos llevando a cabo desde Aldabea Comunicación este proyecto que esta semana pues hemos logrado un hito que ni soñábamos ni esperábamos. 1,5 millones de visualizaciones en los últimos 7 días han tenido nuestros últimos capítulos, con un especial interés, por supuesto, en el del cónclave, que don Onésimo Díaz pues ha triunfado en Internet, tanto en lo que es YouTube como lo que son las diferentes redes sociales. Y queríamos daros las gracias, empezar dando las gracias. Siempre le damos las gracias a José Félix, que está ahí apoyando, pero por supuesto también a todos los que cada semana pues nos escucháis, nos seguís y sois fans y sobre todo pues nos hacéis comentarios. Esta semana queremos hablar de un tema que yo creo que es importante en actualidad y que según el CIS es el séptimo problema en lo que es los problemas de los españoles, las preocupaciones de los españoles, que es el tema de la inmigración. Para ello hemos invitado a un amigo como es Juanjo Pons, que es profesor de la Universidad de Navarra, que es experto en movimientos migratorios. Ya nos ha dicho que no es en políticas migratorias, con lo cual vamos a intentar no entrar mucho en temas políticos que en algún jardín entraremos, que siempre van aparejados y van emparejados con este tema, pero queríamos hablar un poco con Juanjo de lo que es el tema de los movimientos migratorios que está viviendo Europa y sobre todo nuestro país. Juanjo, bienvenido lo primero. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por tu paciencia y por brindar este rato con nosotros. Primera pregunta, Juanjo. ¿La inmigración es una solución o es un problema? Pues yo diría que la inmigración es necesaria y probablemente también es inevitable en estos momentos, ¿no? Entonces, es una solución para algunas cuestiones. Se necesita población. Nuestra pirámide está como está, hay unas necesidades claras en el mercado de trabajo y por tanto es necesaria. Problemas, pues también tiene problemas. No hay que ponerse una venda en los ojos y pensar que esto es muy fácil y que se hace muy bien y que todo es sencillo, ¿no? Pues también tiene problemas y de ahí, bueno, pues que aparezca en el CIS, en este caso en el 7º lugar, pero dependiendo del momento, pues escala posiciones y si ocurre algo, pues habitualmente relacionado con seguridad, con delincuencia, etcétera, pues lo tenemos ahí en el top. Es algo que tenemos que aprender a llevar y a aprovechar lo mejor que podamos, ¿no? En tus ponencias sueles decir que España es un territorio propicio para las migraciones, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde viene esa tradición, tanto de migración como de inmigración de nuestro país? Sí, bueno, pues yo que soy geógrafo, voy a las bases geográficas, ¿no? Que es que la península está situada en un punto absolutamente estratégico. Es el puente entre Europa y África, es también un enlace entre el Mediterráneo y el Atlántico, es la salida natural, no solo por la posición que ocupa tan occidental, sino también por los vientos y demás que llevaron a Colón a América, ¿no? que permite ese enlace fácil, ese hacer de bisagra entre Europa y el continente americano. Lo tiene todo. Históricamente, pues desde el Paleolítico hasta ahora,
prácticamente todas las invasiones, todos los movimientos importantes que ha habido a lo largo de la historia, pues han entrado o han salido por la península, ¿no? Dependiendo de dónde vinieran, de África a Europa o de Europa a África, ¿no? Con lo cual siempre ha tenido ahí un papel muy central. Si hiciéramos ahora mismo una medición un poco de los datos de inmigración en España, ¿qué datos tenemos ahora mismo? ¿Cuántos inmigrantes entran al año aproximadamente? ¿Cómo cambia eso el balance de la sociedad? Es decir, poblacionalmente hablando. ¿De dónde vienen también? ¿Cómo sería ese top 3 de países, digamos, del que más emigrantes recibimos? Vale. Bueno, pues primero voy a dar un pasito atrás. Antes de contestar, no estoy escabulléndome, pero voy a dar un pasito atrás. Y es, las migraciones son un fenómeno que entran dentro de lo que un demógrafo italiano ha llamado la demografía rápida, la fast demography, frente a una demografía lenta que era la que teníamos hasta hace pues unas décadas, en las cuales cualquier cambio demográfico era como lento, era como pues iba gestándose, se veía venir, llevaba unos intervalos largos de tiempo, ¿no? Ahora mismo estamos en esa demografía rápida, que quiere decir que las cosas cambian con gran velocidad. Lo hemos visto en este siglo, llega la crisis económica y en el año 2012, 2013, 2014, en vez de tener inmigrantes, de repente pasamos a ser nuevamente un país de emigrantes, ¿no? Y sale mucha más gente de la que entra, ¿no? ¿Por qué? Por una coyuntura económica muy concreta. O en la pandemia, pues de un día para otro los flujos regulares caen de una manera, tremenda, ¿no? Tenemos un bajón, excepto los irregulares, ¿no? Los irregulares, todo lo contrario, los irregulares crecen durante la pandemia, ¿no? Con una cuestión de lógica aplastante, ¿no? Se dicen... Europa es un país, un continente de personas mayores, esas personas mayores están muriendo por el COVID, van a necesitar nuevos trabajadores y de repente hay un crecimiento importantísimo del número de personas que llegan sobre todo a Canarias, ¿no? Entonces, dicho esto, lo expongo primero para que veamos que esta es una cuestión muy cambiante, que no podemos trazar una línea clara, porque cualquier circunstancia nos puede hacer que de repente pasemos otra vez a expulsar población en vez de acogerla, ¿no? En los últimos años, después de la pandemia, pues estamos con un saldo positivo, es decir, diferencia entre los que vienen y los que se van, superior a los 600.000 habitantes, los últimos 4 años prácticamente. ¿Cómo impacta esto en la población española? Pues si tenemos en cuenta que estamos creciendo cada año del entorno del 500.000 de personas, pues os podéis imaginar que es casi todo, ¿eh? Claro, tenemos un saldo vegetativo, diferencia entre nacidos y fallecidos, negativo. Perdemos por esa razón más de 100.000 personas al año. Entonces, si restamos esas 100.000 personas al saldo positivo de las 600.000, pues tenemos ese 500.000 aproximadamente que ha crecido la población cada año en los últimos 4, desde que tenemos normalidad, desde después de la pandemia. Pero España también ha sido emigrante, es decir, en el siglo XIX y siglo XX, que parece hace mucho. Y antes. Pero sí, pero te hay que decir, pero antes de ayer, como quien dice, sí. Yo creo que es importante también comentar un poco cómo era esa emigración, ¿no? Es decir, sí. Podríamos tener desde lo que eran los que se fueron a hacer las Américas, vamos a decirlo así, los españoles que intentaron o que buscaron mejorar su calidad de vida yéndose a Latinoamérica. Después lo que podría ser un poco el exilio republicano, que también hubo miles varios cientos de miles que exiliaron por motivo de la guerra civil, y después lo que eran los últimos, que son los de los años 60, 70, que son los europeos. ¿Qué similitudes y diferencias ves con lo que hay ahora mismo? Sí. A ver,
las migraciones, lo que se llama la gran época de las migraciones, ¿no? Que son esas 2 últimas décadas del siglo XX y las 2 últimas décadas del siglo XIX y las 2 primeras del siglo XX. Ese momento es un momento de una salida de población fundamentalmente al continente americano, de varios millones de personas, y hay que tener en cuenta que la población de España en aquel momento no era ni mucho menos la población que tiene España ahora, ¿vale? Es decir, que sí que tenemos ahí que hay que ponerlo en su contexto. Quiero decir que fue una salida masiva de gente. Gente que luego, por otro lado, volvió. O sea, es decir, en buena medida, muchos retornaron. Otros no, otros se quedaron, hicieron, por eso hay tantísimos descendientes de aquellos que hicieron las Américas, como decís. Hay muchos gallegos. Hay muchos gallegos en Argentina, en México, bueno, en todos los países, ¿no? de Sudamérica. Esta se parece mucho a la migración que has comentado de los años 60-70 a Europa, a países europeos fundamentalmente. ¿Por qué? Porque son migraciones económicas. Eran personas que iban a buscarse la vida, a trabajar, a ganar dinero, a enviar remesas a sus países, de vuelta a España, a sus familiares en el país, etc. La migración de los exiliados republicanos pues tiene otro punto, porque ahí es una migración de carácter político, etc. Con respecto a lo que estamos viviendo ahora, pues tenemos un poquito de todo, porque tenemos una mayoría de inmigrantes de corte laboral, inmigrantes que vienen a ganarse la vida, no solo a España, vienen a ganarse la vida a Europa, ¿vale? Muchos de ellos pasan por aquí por ese carácter de puente del que hablábamos antes, pero su idea es irse a Italia, es irse a Francia, es irse a Alemania. O sea, no todos los que llegan quieren quedarse. Y luego también tenemos otro perfil que se podría parecer más al del exilio, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de los venezolanos, que fue una nacionalidad que en las primeras décadas de este siglo pues no tuvo mucha importancia en las migraciones hacia España, y que últimamente pues es de los países que tiene un mayor número de inmigrantes hacia nuestro país. Hablabas de los paralelismos entre la inmigración española y la inmigración que recibimos, incluso en las imágenes, en la forma en la que vienen, en la que fuimos y en la forma en la que los recibimos y nos recibían, existen paralelismos, y es una historia quizás muy poco conocida, la de los barcos fantasmas a Venezuela, también poco conocida porque duró poco, pero cuéntanos un poco más sobre esto. Pues sí, es algo que a mí me gusta mucho cuando doy clases o alguna charla con diapositivas, ponerlo como un toque de atención y de recuerdo de que hasta hace nada nosotros éramos ellos, ¿no? Quiero decir, esa migración de los barcos fantasmas es una migración que duró poquitos años y no afectó a demasiadas personas, bueno, varios miles, ¿no? 12.000, 15.000 personas que salieron de Canarias en dirección a Venezuela. Y el paralelismo es porque, por un lado, la forma de llegar a Venezuela era en pequeños barcos absolutamente atestados de gente que recuerdan mucho, en blanco y negro, pero recuerdan mucho las fotografías que nosotros vemos ahora de los cayucos o de las pateras. Y por otro lado, el cómo se les recibía en Venezuela, que era internándolos en unas islas. Cuando los apresaban, los internaban en unas islas de las cuales no les dejaban salir, y con unas condiciones de vida durísimas, y murieron muchos de enfermedades y demás en esas islas, ¿no? Claro, cuando uno ve pues eso, las imágenes actuales de la llegada de pateras a Canarias, del internamiento en centros de acogida, etcétera, bueno, pues es difícil no hacer la conexión y pensar, pues eso, que hace unas décadas éramos nosotros, y también creo que ese punto de comprensión tiene que venir detrás necesariamente, ¿no? El perfil del inmigrante yo creo que ha cambiado, ¿no? Es decir, hace años yo creo que era más, había latinoamericano, había también de países del este. Ahora parece que está creciendo lo que es todo el tema de Marruecos, Magreb y Subsáhara, pero
¿Esto es así o es una percepción que tenemos? No, ha ido cambiando sin duda. Mira, al principio, desde los años 70, una cosa así, empezó a haber una cierta inmigración marroquí, muy localizada y de muy pequeña escala. Masculina, preferentemente, y con un destino claro pues en tareas que tienen que ver con la agricultura y demás. En el momento, digamos, álgido de comienzos de este siglo, los 5 primeros años, el primer quinquenio, hubo un auge muy importante, o sea, ahí creció de manera exponencial la inmigración, y se diversificó bastante el origen. Empezaron a venir personas de Latinoamérica, etc., pero con un perfil preferentemente masculino. Posteriormente se descubrió todas las posibilidades de trabajo en el sector servicios, cuidado de ancianos y demás, servicio doméstico, etc., y empezó a venir también de Sudamérica una parte muy importante de mujeres. Pero incluso ahí era curioso ver cómo por países venían más de unos de un sexo o de otro. Es decir, que el tema de las dominicanas, ¿no?, que se hablaba en un momento determinado, bueno, es que venían muchas mujeres de República Dominicana, ¿no? Bueno, fue cambiando. Después tuvimos, con la entrada de los países del antiguo bloque soviético, con la entrada en la Unión Europea, tuvimos una llegada masiva, sobre todo de rumanos, que llegó a ser la primera nacionalidad en número de inmigrantes en España, también búlgaros y de otros países, ¿vale? Es decir, ahí tuvimos Pero esa es una inmigración que es coyuntural, porque según ha ido mejorando el nivel de vida en Rumanía, es una inmigración que ha vuelto en buena medida a su país, ¿vale? Han retornado. Claro, en el momento en el que se integraron en la Unión Europea, el diferencial económico era muy grande. Ahora ya no lo es tanto. Han avanzado mucho y, por tanto, muchas personas vuelven a sus países. Y ahora, pues bueno, la inmigración, por supuesto, marroquí siempre ha estado presente, siempre ha sido como más constante, y ahora tenemos una mayor participación en las llegadas de personas procedentes de Latinoamérica. Antes me has preguntado, perdona, los países y tal. El primer país... Me lo había apuntado, no te iba a dejar escapar. No me iba a dejar escapar, ya me lo temía. Por eso me adelanto. El primer país de llegada de inmigrantes ahora mismo es Colombia. Detrás Venezuela y el tercero Marruecos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí eso es un poco el perfil actual. Pero, como digo, es que mañana tenemos otra circunstancia, cambia y podemos pasar a ser emigrantes nosotros o cambiar los perfiles, las llegadas. Hay una imagen que estamos recibiendo de lo que es la inmigración, que es la que vemos desde Canarias, es decir, la que vemos los cayucos, las pateras. Yo creo que es subsahariana principalmente lo que es la llegada. El otro día, cuando charlábamos, hablando de esta charla que íbamos a tener, comentabas que yo pensaba que venían desde Marruecos, venían desde las costas de Marruecos, que es lo más cercano, y después cruzas a Canarias, que sería lo más fácil. Sí. Pero no vienen desde Marruecos, vienen muchos desde Mauritania, ¿no? Sí. Vienen más abajo, con el riesgo que eso conlleva. Pues sí, efectivamente. A ver, los primeros saltos, esto está muy documentado, ¿no? El primer salto que se dio fue por parte de dos jovenzuelos, dos chavales saharauis que cogieron una barquita y se plantaron en Canarias en los años 90, ¿no? Y está, pues eso, documentadísimo. No se le había ocurrido a nadie que pudiera alguien coger una barca y venir hasta Canarias, ¿no? Pues de ahí a los 50.000 que llegaron el año pasado, pues se ha recorrido un largo trecho. Entonces, se han diversificado mucho los orígenes, como bien decís, pues de Marruecos, del antiguo Sáhara español, es de donde vienen las pateras, y luego los cayucos que vienen del sur, que vienen de Mauritania, que vienen de
Senegal, etcétera, ¿no? Y van haciendo en muchos casos navegación de cabotaje por la costa y luego ya dan el salto. Ahí tienen un problema grande que son los alisios. Los alisios son esos vientos constantes que soplan en esa zona, pues de norte a sur prácticamente, o noreste, sureste, y que van además a favor de la corriente, que es un obstáculo muy importante para las embarcaciones. Si quedan a la deriva, si se estropea el motor, etcétera, les arrastra hasta hacia el interior del Atlántico, y salvo que tengan la suerte de que lo rescaten, pues adiós muy buenas, se pierde esa embarcación. Y yo creo que para entender la magnitud del problema, de la situación, porque muchas veces hablamos del drama de la inmigración en Canarias y demás, hay que poner cifras. O sea, estamos hablando de prácticamente 50.000 personas, 46.000 en el año 2024 y más de 9.000 fallecidos intentando llegar a las costas de Canarias durante el año pasado, que son cifras enormes. Son cifras enormes. O sea, lo de los fallecidos, fíjate, vamos a darle una vuelta a lo de los fallecidos. Son 9.000 y pico los del año pasado. Si los pasamos a días, pues son 26 por día. Si los pasamos ahora es más de uno fallecido por hora, ¿no? Es decir, a lo largo de todo el año pasado, ¿no? Es un drama. Incluso para los que sobreviven, para esos otros 40.000 que han sobrevivido, es una experiencia tan traumática, es una experiencia tan dura que la van a llevar de por vida, sin duda alguna, ¿no? Vamos a tener la suerte de charlar con Usman Umar de aquí a unas semanas. Usman nos va a contar que es una de las personas que desde Ghana pues vino a España, vino a través de Canarias, sí, y del drama que sufrió, ¿no? Pero ¿qué ha cambiado? Porque antes se oía mucho la isla de Lesbos, se oía Lampedusa, ahora se ha puesto... el Estrecho también. Sí, el Estrecho, eso es. Ahora ha vuelto con el tema de la muerte del Papa Francisco, que el primer sitio al que fue el Papa Francisco a los días de ser elegido Papa fue a Lampedusa, ¿no? Es decir, era el drama, en aquel momento estaba allá, ahora de repente parece que aquello como que ha medio desaparecido, sí, y que todo el problema está en Canarias. En Canarias, sí. Mira, a mí esto me lo han explicado en términos de caldera de vapor. Y es cuando tú cierras una válvula, cuando cierras una grieta por un sitio, el vapor tiende a escaparse por otro. Y es lo que ha ocurrido. Yo hace años, pues 3-4 años, tuve la suerte de estar en la isla de Lesbos, que fue el epicentro de ese momento de llegada de los sirios, etcétera, que huían de la guerra. Claro, yo no sé, la imagen, ¿no?, que guardo en la cabeza es desde el puerto en la isla, ver las costas de Turquía enfrente y las patrulleras de Frontex de la Unión Europea de un lado a otro, ¿no? Es decir, una frontera absolutamente sellada. Yo no sé cuántas patrulleras había en total en la isla, pero solo en el puerto, aparte de las que se veían pasar de un lado para otro, solo en el puerto había 3 de diferentes países, una francesa, una danesa. Es decir, aquello se controló mucho, se pusieron muchos medios para evitar ese salto, esa llegada de los inmigrantes. Claro, en Lampedusa, en otros sitios, pues también el endurecimiento de las políticas de frontera, de las políticas migratorias que ha tenido Italia en los últimos años, pues eso hace que todos esos flujos se redirijan, y el punto, por así decirlo, más débil, menos controlado, pues en estos momentos es clarísimamente Canarias. Entonces, ¿Aquí no hay medios? Pues en Canarias, que estuve hace un par de meses, hace un par de meses, ¿cómo pasa el tiempo? Estuve en enero, pudimos hablar con una persona que lleva 20 y tantos años trabajando en salvamento marítimo y nos decía que el espacio marítimo que tienen que cubrir es prácticamente como la península entera. Y tienen muy pocos medios para ello, pocas patrulleras, pocos aviones, entonces a veces es, incluso sabiendo que tienen que buscar una embarcación concreta que ha salido,
las posibilidades de encontrarlas no son muchas, porque es un poco, pues eso. Y eso que hay como cierto protocolo, vamos a decir, para ser encontrados. Quiero decir, Sí. Antes de salir mandan una fotografía a sus familias, Sí. que ya saben qué día han salido, cuántos iban en el cayuco o en la patera y hacia dónde iban, ¿no? Y Esto es. si Sí, no han sí. llegado... Sí, avisan, la familia avisa porque esperan que en el plazo de 3 o 4 días hayan llegado. Si no han recibido la llamada diciendo ya estamos, ya hemos llegado, nos han apresado, pues es la propia familia la que avisa a Salvamento Marítimo para que salgan a buscarlos. Pero claro, lo que decíamos, dan el punto de salida, dan el dato de cuántos iban en la embarcación, dan el dato de hacia dónde se dirigían, pero no pueden decir si la embarcación se averió o no se averió, en qué momento, si llevaban un día o llevaban 3 navegando. Y eso, incluso calculando pues cómo han sido los vientos y cómo son las corrientes, pues deja un espacio tan amplio que a veces se los encuentra y a veces no se les encuentra. Bodegas J.F. Arriezu patrocina el podcast Vino para charlar. Un vino ecológico, nacido del respeto por la tierra y de la pasión de una familia dedicada al viñedo. Auténtico, sostenible, con el cariño y la dedicación de quien cuida y hace crecer lo que ama. Disfrútalo en casa con un 10% de descuento con el cupón Vino para charlar en jfarriezu.com. Igual te meto en un jardín, pero bueno, para eso estamos aquí también, ¿no? Y si no quieres contestar, puedes hacerlo. Quiero decir, la inmigración está relacionada con los factores de origen, la pobreza, las dificultades en el país de origen, y con los factores de atracción de los países que reciben esa inmigración. Sí. Hay efecto llamada ahora en España. Hablábamos que hay un efecto de rechazo en Italia por las políticas migratorias, porque se han cerrado las fronteras, se han dificultado esos flujos. ¿En España sucede lo contrario? Mira, no sabría decirte. O sea, no es que... Voy a contestar, pero no me declaro no experto en el tema, ¿no? Lo que está claro es que nuestra actitud como país hacia la inmigración es más laxa que la de otros países. Has citado Italia, o lo he citado yo antes también, que ahora mismo tiene una política mucho más dura. ¿Es esto efecto llamada? Yo no sabría decirte. No, sinceramente es que ¿para qué voy a contestar si no soy experto en esto, ¿no? Pero sí, nuestra actitud es más laxa, y por tanto no es la actitud que está teniendo Italia. Bueno, pues puede quizás llamarse efecto llamada, no lo sé. Saltando ya lo que es la parte de la llegada, ¿no? Es decir, de esos inmigrantes a España, a Europa, a través de Canarias. Mi pregunta es, o mi duda es, si estamos hablando ahora de los de Canarias, pero también de lo que hemos hablado, de los colombianos, de los marroquíes, de los venezolanos que vienen. Nuestro país va a cambiar nuestra sociedad de una manera rápida en pocos años, porque si hablas de 500.000 nuevos ciudadanos en esta sociedad, pues si haces lo extrapolas a 10 años, hablas de 5 millones, que más o menos es un porcentaje muy alto, ¿no? Es decir, que estamos hablando de eso. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Demográficamente o sociológicamente? Sí, vamos a ver, el cambio es ya evidente, ¿no? Yo recuerdo pues cuando empezó a haber personas procedentes de otros países en España, en particular negritos, gente que se veía pues culturalmente, racialmente muy, muy diferente. Para algunas personas mayores, yo estoy pensando en mi abuela, es que no había visto nunca en directo personas de otros continentes, de otras razas, ¿no? Entonces, fue un cambio importante, ¿no? Ahora mismo estamos, ya muy acostumbrados a convivir, sobre todo en determinados lugares, con unos porcentajes de población inmigrante grandes, ¿no? Aquí tenemos que distinguir, probablemente todo el mundo lo tenga claro, ¿no? Pero es diferente extranjeros
de nacidos en el extranjero, ¿no? Es decir, porque si nos vamos a las cifras oficiales y buscamos cuántos extranjeros hay en España, pues nos encontraremos un 13 y pico % de la población española son extranjeros. Pero claro, nos estamos quedando muy cortos desde el punto de vista real, sociológico, ¿no? de lo que representa esa comunidad, ¿no? Porque ese 13% llega a más del 18% cuando hablamos de personas nacidas en el extranjero. Pero es que ese 18%, que son 9 millones de personas más o menos, se quedan también cortos, porque hay ya muchos de lo que en demografía se llaman las segundas generaciones, ¿no? Personas que han nacido en España y que desde que nacieron tienen la nacionalidad española, pero que a lo mejor sociológicamente o culturalmente no están integradas, y forman parte claramente, irreconociblemente, de una comunidad distinta a la de los oriundos, ¿no? Entonces, sí, es un porcentaje muy grande, enorme. El reto es la integración. El reto es la integración. Sí. Y evitar lo que son los guetos, ¿no? Que es una de las cosas que se dan también en estas llegadas masivas de inmigración, sí, que pueden acabar. ¿Cómo se evitan? Pues eso, con una varita mágica. Vamos a ver. La formación de guetos espaciales, ¿no? Es difícil de evitar, porque es natural al fenómeno, ¿eh? La gente cuando va fuera, cuando cambia de país, tiene intención o se guía por lo que se llaman las redes de apoyo y va a aquellos lugares en los que conoce, tiene familiares o amigos de amigos que de alguna manera le han hablado del sitio y le van a ayudar a establecerse, ¿no? Entonces eso pasaba, antes hablábamos de las migraciones españolas a otros países, pasaba con los españoles que iban a Alemania, que terminaban viviendo en el mismo barrio, en la misma calle, en el mismo portal. ¿Por qué? Pues porque qué mejor que estar rodeado en un ambiente más o menos conocido, con gente que te puede ayudar en un momento determinado. Las personas que vienen de fuera hacen exactamente igual, sea el perfil que sea. También un perfil de inmigrantes del que no hemos hablado y que se suele hablar menos, que es el de los europeos de edad que se instalan en la Costa del Sol, en la costa de Azar, etcétera, toda la costa mediterránea, también hacen exactamente lo mismo, ¿eh? Se instalan en urbanizaciones, en lugares concretos, etcétera, que son también pequeños guetos. Yo hace unos años los profesores viajamos mucho en lo que se llama el turismo congresual. Pues tuve un congreso en Alicante y nos llevaron al FAT del Pi, y entonces era sorprendente entrar en una calle donde lo que había eran banderas noruegas, ¿no? En los establecimientos, rotulado en noruego y tal. Bueno, era la carta en noruego o en alemán. Sí, ¿no? Tenían en varios idiomas, pero era muy evidente que estábamos en una zona de noruegos y para noruegos, ¿no? Bueno, es algo, como digo, lógico, y más si encima las personas que llegan sin recursos, llegan sin trabajo, bueno, pues ahí la ayuda es todavía más necesaria y por tanto tienden a juntarse en guetos. ¿Qué se puede hacer? Hombre, pues tratar de no concentrar excesivamente a esa población es siempre una buena medida, porque en tanto en cuanto no tengan ese ecosistema propio en el cual pueden seguir hablando su lengua, si es que no es el español, pueden vivir con sus costumbres, etcétera, la mezcla o la convivencia con gente del país va a ser más difícil. No se va a dar tan fácil y por tanto políticas, por ejemplo, relacionadas con la vivienda, pues que traten de asegurar que esa población se distribuye más o menos homogéneamente, lo cual ya digo que es casi imposible, pero de alguna forma sí que se pueden tomar esas medidas para
para favorecer. Y luego, evidentemente, pues todo lo que tiene que ver con cambiar un poco la mirada de ellos hacia nosotros y la mirada de nosotros hacia ellos, fundamentalmente, ¿no? Muchas personas inmigrantes, cuando hablas con ellos, te dicen, ¿no?, que se han sentido discriminados, se han sentido minusvalorados, etcétera, ¿no? Es decir, no digamos si vamos a cuestiones tales como que una familia extranjera intente alquilar un piso. Pues es que tienen más dificultades. Es así, es así. La situación es todavía más complicada de gestionar en localidades pequeñas. Yo estoy pensando en pueblos, por ejemplo, de la Ribera Navarra, muy vinculados a la agricultura y, por tanto, a un tipo de empleos para los que se utiliza especialmente mano de obra inmigrante, en los que, bueno, ya los colegios, prácticamente las aulas son de alumnos inmigrantes casi al 100%, y están cambiando mucho la fisonomía de esos pueblos. Quizás en una ciudad es más fácil tomar medidas para extender, integrar esas personas. En localidades pequeñas tiene que ser más complejo. Mucho más complejo, sí, sí. De hecho, pues hay pueblos, como dices, en la ribera, pero también en otros muchos lugares, con una concentración de población inmigrante altísima, y además de un mismo origen, es decir, todos muy homogéneos, ¿no? Esto era muy interesante, eso hace tiempo que no lo estudio, pero ahí a comienzos de este siglo, que el tema de la migración fue el gran boom para todos los que nos dedicamos a geografía de la población, sociología, etcétera. Algún estudio que hice se veía muy claramente como los pueblos eran, vamos a decir, pueblos temáticos, eran pueblos por origen. Había un pueblo de marroquíes, pero no era el mismo pueblo que los argelinos, y no era el mismo pueblo que los rumanos, y no era el mismo pueblo que los ecuatorianos. Es decir, cada uno tenía su ecosistema, ¿no?, su pueblo, ¿eh? Y era raro que hubiera mezclas, no había demasiadas, ¿no? Por esos lazos, por esas redes de apoyo de las que hablaba antes. Claro, es muy difícil la integración cuando en un colegio tú tienes un 70 o un 80% de población de un origen extranjero. Es muy difícil, muy difícil. O sea, es verdaderamente complicado lograr que haya mezcla con otras personas de otros lugares, particularmente con los originarios de aquí, cuando pues, el que es mayoría es el de fuera, ¿no? Muy difícil. Luego, por otro lado, demográficamente, esto no sé si lo hemos comentado ya, ahora mismo prácticamente 1 de cada 3 niños nacidos en España es hijo de madre extranjera. Quiere decir que ese porcentaje de personas, de niños que van a ir después a los colegios, que puede que hayan nacido aquí, que tengan la nacionalidad española, pero culturalmente todavía se sienten de fuera, y esto solo tenemos que mirar a nuestro entorno, mirar a Francia, lo que está pasando con las segundas e incluso con las terceras generaciones. Nietos de inmigrantes a Francia que siguen sin estar integrados, se siguen sintiendo un cuerpo extraño dentro de la sociedad francesa, y bueno, vimos hace unos años las que se liaron en las periferias, en las banlieues de París, ¿no? Y estamos hablando de eso, de las terceras generaciones de inmigrantes. Es decir, si esto no se hace bien, puede generar un problema, un conflicto importante. Un aspecto importante es la religión, ¿no? La religión, sí. Es de los aspectos que creo que también tienen mucha importancia. Sí. Siempre hablamos de multiculturalidad, pero hablamos poco de interculturalidad, ¿no? Es decir, de ¿qué es mejor? ¿Cuál es la solución? ¿Hay algún país que esté haciendo bien este tipo de integración de las personas que vienen? A ver, siempre en estos temas siempre se habla de Canadá, siempre se habla de determinados países. Antes también se hablaba de los países nórdicos, pero ahora la cosa está Suecia. Sí, está tremenda, es punto caliente ahora, ¿no? Están dando marcha atrás de muchas de las políticas que llevaron a cabo, precisamente porque a la larga les están generando problemas. A ver, es un tema difícil. Yo
repito, creo que no hay más oportunidad o más papel que hacer que el favorecer el encuentro, el conocimiento mutuo. Yo creo que lo peor que puede ocurrir es que esos guetos de los que hablábamos sean células independientes que no se comunican. Entonces, todo lo que se pueda hacer para conocerse me parece básico, ¿no? Para que desde el trabajo, el ocio, los espacios escolares, etcétera, sean de convivencia, ¿no? Y solo desde esa buena voluntad por ambas partes y ese deseo de entenderse, me parece que se puede construir, porque todo lo contrario no nos lleva a nada. E incluso las políticas, sabéis, esta distinción que se hace entre integración y asimilación, ¿no? La asimilación es el inmigrante tiene que hacer y que tiene que tomar y tiene que funcionar como un nativo. Y dices, bueno, eso es muy difícil de llevar a cabo y evidentemente... ¿Hay algún ejemplo de eso real y a gran escala? ¿De asimilación? Sí. Que haya funcionado, yo creo que no. Que haya funcionado, no. Intento, sí. Pero que haya funcionado, no creo que haya funcionado en ningún sitio, porque es hacer renunciar a una parte de la población prácticamente por la fuerza a lo que son, a su cultura, a su forma de ver el mundo, a su religión, y no creo que eso pueda ir en ninguna dirección. Lo importante es, oye, cada uno tenemos nuestros valores, pero tenemos unos valores comunes y nos conocemos y sabemos, digamos, cómo somos todos, ¿no? Hemos hablado de la España emigrante, hemos hablado de la realidad ahora mismo en números, hemos hablado de una realidad muy dura como es lo que está pasando en Canarias. Sí. Yo creo que es un run en gran parte, en una parte de la sociedad, que es inmigración es sinónimo de inseguridad. Uh-huh. ¿Eso es así demográficamente? Vamos a ver, las cifras yo creo que no hay que ocultarlas, sí que nos dan pues cuando se analizan la comisión de determinados delitos, etcétera, sí que nos dan claramente una mayor participación de la comunidad extranjera en los delitos por encima de su porcentaje en el conjunto de la población. Lo que nos tenemos que preguntar, me parece a mí, es si eso se da por ser extranjeros o si eso se da porque es un segmento de la sociedad en dificultades, con problemas, con falta de trabajo, es decir, hasta qué punto el inmigrante delinque más porque es inmigrante o delinque más porque llega en unas condiciones de precariedad que no tiene probablemente la población de origen española. Pero yo soy muy partidario de dar las cifras, o sea, no soy partidario de... Ahora mismo parece que en cualquier, ¿no?, desde los medios de... Vosotros sois periodistas, desde los medios de comunicación, ¿no?, cualquier alusión a la nacionalidad de una persona que ha cometido un delito, enseguida salen un montón de voces diciendo, pero ¿por qué hay que decir de qué nacionalidad es? ¿Pero por qué tal? Esto dicen es estigmatizar. Que llama racismo, ¿no? Que es, sí. Que pues, lo que se dice es sí. que si tú dices sí. el origen... Yo creo que es un dato que si no se conoce no se puede hacer nada y hay que trabajarlo. ¿Hay racismo en España? Yo creo que sí. No sé decirte si hay más racismo o menos racismo que en otros países, puede que menos, pero yo creo que una parte de la población española es racista. Diciéndote que no, en buena medida, pero luego hay actitudes que dices, bueno, hay
hay un trasfondo, quizás racismo sea una palabra excesivamente fuerte, pero hay un trasfondo de desconfianza, decía antes, ¿no? Pues yo he tenido más o menos cercano varios casos de personas inmigrantes que vienen a la universidad a trabajar, a hacer una tesis, es decir, con su familia, y o se les ayuda a alquilar un piso o difícilmente lo consiguen, porque en muchas ocasiones, en cuanto descuelgan el teléfono y ven que son inmigrantes, que son ecuatorianos o que son colombianos, directamente les dicen no, lo sentimos, no se lo alquilamos. Claro, ahí dices, bueno, si es un señor, es un médico, es un profesor universitario, viene con su familia, viene a trabajar. Ya directamente se piensa me van a convertir el piso en un piso patera o ¿eso cómo lo llamamos? ¿Es racismo? Probablemente no hay un prejuicio racial como tal, pero hay un prejuicio ante el extranjero, yo creo que sí. Tenemos que ir terminando. Hemos hablado del pasado, de la España emigrante, hemos hablado del presente, de la inmigración que recibimos desde los años final de los 90 y demás. ¿Cómo te imaginas el futuro a medio y a largo plazo? Aunque sea Fast Demography, juega un poco a predicción. ¿Cómo imaginas el futuro de las migraciones en Europa y en nuestro país sobre todo? Bueno, o sea, en tanto en cuanto se siga necesitando mano de obra, se siga necesitando gente que venga de fuera, y en tanto en cuanto esas razones de origen no cambien, me parece que este fenómeno seguirá más o menos igual. Es decir, que esa entrada de inmigrantes yo no preveo en un corto plazo, salvo que haya, como decíamos, cualquier tipo de cambio sustancial en las condiciones, no creo que vaya a variar sustancialmente en los próximos años. Seguirá viniendo gente de otros países. Y me imagino, si ahora mismo ya tenemos una sociedad muy multicultural, me la imagino todavía más. O sea, es decir, no preveo grandes cambios. ¿Qué titular te gustaría leer en la prensa de aquí a 10 años relativo a...? Pues fíjate, casi más que leer un titular, me gustaría no leer titulares que tuvieran que ver con esto. O sea, me gustaría que esto fuera un tema normalizado, que no generara conflicto, que no se viera en la población inmigrante pues un motivo ni de miedo ni mucho menos de odio, ¿no? Me gustaría la normalización, que el no titular creo que sería el mejor titular. Nos dejamos un tema que yo creo que en un minuto tendríamos que hablar, son los MENAs, ¿no? Es decir, los menores no acompañados. Sí. Que efectivamente están generando en muchos problemas, tanto a las administraciones, a los primeros también que se hacen cargo de ellos, como a vecinos que tienen centros de MENAs. ¿Esto tiene solución? ¿Pasa por...? Ojalá. Demográficamente, ¿es normal que países manden a menores suyos no acompañados sin sus familias? Sí, es normal porque estamos viendo que llegan, ¿no? ¿Pero pasaba antes? Pues yo creo que antes no pasaba tanto. Hay un componente, esto me lo comentaron en Canarias, hay un componente en las nuevas migraciones en los últimos años, que es que cada vez se ven en esos flujos irregulares más mujeres y más niños dentro de las embarcaciones. Antes eran solo varones jóvenes y ahora pues vienen mujeres embarazadas, vienen niños. Es decir, hay un componente cada vez, digamos, de mayor transversalidad del hecho migratorio en esas sociedades. Ya no se circunscriben a esos varones jóvenes. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que cuando se hace el salto, cuando se viene a Europa, es un esfuerzo familiar, no es un esfuerzo personal. No es el joven el que da el salto, es la familia la que da el salto, y es la gran esperanza, no solo económica, incluso también de prestigio social para la familia.
Un inmigrante que viene de algunos de estos países, que logra implantarse en Europa, que logra trabajar, etcétera, está probablemente manteniendo a toda su familia en África. Entonces, es difícil, con nuestra concepción cultural lo vemos imposible, ¿no? Cualquiera de nosotros pensamos en vamos a mandar a uno de nuestros hijos a jugarse la vida, 1 de cada 5 no llega, para que se vaya a trabajar a otro país, y nos resulta inaudito. Pero en otras concepciones culturales y con otros planteamientos y con otras necesidades, son los propios menores muchas veces los que dicen: yo voy a ser el que voy a sacar a la familia adelante, yo voy a arriesgarme, ¿no? Y el esfuerzo es colectivo, ¿eh? O sea, es decir, el recaudar el dinero que hace falta para emprender el viaje, no lo hace él, lo hace la familia, ¿no? O sea, ponen sus ahorros en ello. Estaremos súper atentos a Usman, que seguro que nos cuenta el esfuerzo que esto hizo. Es un lujo, el tener a Usman es un lujo absoluto, ¿no? Ese día veremos el perfil humano de lo que es la inmigración. Hoy hemos querido ver el perfil demográfico, el perfil de números, que creo que es muy importante porque también nos ha roto muchas ideas o prejuicios que teníamos en la cabeza de dónde vienen ahora mismo la inmigración que llega. Juanjo, gracias. Gracias por brindarte con nosotros, y por supuesto gracias a José Félix de Bodegas Arriezu, y luego vas a poder brindar también con Esperanza, que es el vino que yo creo que viene muy bien también para hablar de la inmigración. Fundamental. Viene muy bien en la vida, y nada, gracias a todos, nos vemos la semana que viene y vemos otro capítulo de Vino para Charlar. Gracias. Has escuchado Vino para Charlar, un podcast de Aldabea Comunicación con el apoyo de Bodegas JF Arriezu. Recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirlo.